está pasando ahí en Campeche? Carlos Martínez, periodista y conductor de La Barra Noticias. Buenos días, Carlos. Buenos días, Azucena, buenos días a tus amables radioescuchas. Pues sí, esta situación de la persecución de Laida Sansores contra periodistas, contra políticos, contra Policías. policías, Ujú. contra el exrector de la universidad, pues ahora se está dando contra sus mismos diputados. Fíjate que en sesión del fin de semana, los diputados reactivaron el fuero que en 2016 el exgobernador Alejandro Moreno pues se había propuesto al Congreso, se aprobó y se le quitó a los diputados. ¿Y esto por qué? Porque hay un enfrentamiento, así es, entre el gobierno y los diputados de Morena, la fracción parlamentaria de Morena. Fíjate que 11 diputados de 16 de Morena se rebelaron desde diciembre contra la gobernadora por esta petición que ella hizo de endeudamiento de 1,000 millones de pesos para el Estado. Primero se opusieron. El 18 de diciembre, finalmente, junto con los diputados del PAN, del Partido Verde, del PT y de Movimiento Ciudadano, aprobaron esa deuda. Ujú. Pero la crisis y el enfrentamiento continuó ya en este mes de enero reciente pasado, porque al elegirse la mesa directiva, la fracción parlamentaria de Morena se terminó de dividir. Ujú. De los 16 diputados, 10 junto con el presidente de la Junta Directiva, pues obviamente se aislaron y los 5 restantes se unieron a Movimiento Ciudadano, al PRI, al Así PAN, es. Ujú. al Partido Verde y al PT y eligieron a la mesa directiva que hoy es encabezado, después de 5 años, ¿sí? Por primera vez la preside Movimiento Ciudadano. Oye, Y a Carlos, raíz de sí. esto, sí, No, dime. dime. Y a raíz de esto, pues se desata todo un desastre dentro del Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque de repente aparecen policías ministeriales Sí. merodeando Palacio Legislativo, supuestamente para detener al presidente de la Junta de Gobierno. Y no se da esta situación. La Fiscalía desmiente en un comunicado que se haya tratado de detener al presidente de la Junta de Gobierno. Y bueno, esta situación está en una crisis evidente porque también, y hay que decirlo, el presidente de la Junta de Gobierno, Antonio Jiménez, ha sido denunciado por desvíos de recursos. Sin embargo, la situación de la confrontación con el gobierno de Laida cada día es más claro y evidente. ¿Quién denuncia a José Antonio Jiménez, Carlos? Fíjate que varios medios de comunicación publicaron en redes sociales Ujú. facturas y documentos internos del gobierno, del Congreso del Estado, donde se está pagando a presuntos comunicadores cifras de 20 hasta 200,000 pesos mensuales, que según esto regresan a manos del presidente de la Junta de Gobierno, Antonio Jiménez. Ahora, Pero déjame. independiente, Sí, esa situación, exacto. Azucena, es desde el año pasado y no sucedió nada. Ni el gobierno de la AIDA, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni ningún ente fiscalizador hizo nada contra el presidente de la Junta de Gobierno. Así es, Carlos. Ahora Entonces, déjame preguntarte por qué se negaba el Congreso a autorizarle los 1,000 millones de pesos a Laida Sansores. ¿Cuál era el argumento? el argumento que esgrimió Antonio Jiménez y sus 10 diputados con los que se ha venido manejando Ajá, era de que no les daban cuentas claras, que no les correcto. decían en qué se iba a gastar específicamente cada peso de ese dinero. Y eso desató Ese la fue el ira de la argumento. gobernadora. Sí, claro, por Ujú. supuesto. Ahí se dio la primera confrontación pública porque obligaron al secretario de Finanzas a ir a comparecer y explicar a detalle en qué se iba a gastar cada peso de los 1,000 millones. Finalmente lo aprobaron, pero desde allá empezó la ruptura y se termina de reforzar esta división con la elección de la mesa directiva Ujú. del Del Congreso del Estado, Congreso. que queda por primera vez en manos de Movimiento Porque Ciudadano. la Hoy, oposición apoya a esta parte disidente de Morena y por eso tiene la mesa directiva y además les apoya con el tema del fuero, Carlos. así es, por supuesto, porque sí, exactamente, la situación es que la persecución a políticos de oposición, inclusive a diputados de Movimiento Ciudadano, como el mismo coordinador de este partido, ha sido evidente. Según esto, hay
carpetas de investigación contra él, carpetas de investigación contra el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Paul Arce, y esta serie de situaciones que se han venido dando y que son públicas a nivel nacional sobre la persecución a periodistas, incluido a un servidor que tuvimos que disculparnos porque la gobernadora se sintió ofendida porque exhibimos que se ponía a bailar en pleno programa del martes del Jaguar. Esta situación que ya es pública a nivel nacional. Bueno, hoy es dentro de Morena la crisis, hoy el enfrentamiento y la fractura al parecer es definitiva, y vamos a ver en qué va a parar esta situación. Ahora debe estar durísima, debe estar durísima ¿sí? La presión, Carlos, es Carlos Martínez, conductor de La Barra Noticias Campeche, porque no hemos podido encontrar a José Antonio Jiménez, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso ahí en Campeche. Nos había dicho que sí podíamos hablar con él al aire, que podíamos platicar sobre lo que estaba pasando. Bueno, no pudimos encontrarlo otra vez ni a ninguno de los diputados disidentes. O sea que debe estar de a peso ahí la persecución, la presión para los legisladores de Campeche. Nadie quiere hablar, Azucena. De hecho, todos los medios de comunicación hemos estado detrás de ellos y han sido muy parcos en querer dar declaración. Solamente uno de los diputados que no está con Antonio Jiménez ha hablado al respecto. Y lo que dijo es precisamente que la crisis que está viviendo ahorita el Poder Legislativo es responsabilidad de Antonio Jiménez, el presidente de la Junta de Gobierno, que no ha tenido la capacidad de poder dialogar con sus diputados y tratar de unirlos, sino que solamente él se ha aislado con los otros 10 diputados que lo respaldan y se ha mantenido al margen. Ayer se dio a conocer que Antonio Jiménez y estos 10 diputados viajaron a la Ciudad de México a tratar de reunirse con la dirigencia de Morena y les cancelaron la reunión. Ya ves que la presidenta dijo amor y paz. Sí, sí. La presidenta le dijo tanto a la gobernadora como a los diputados amor y paz. Bueno. Y parece que ya hay alguna instrucción en ese sentido de que se dejen de pelear. Pues por lo menos públicamente, ya ves que Luisa María Alcalde dijo el fin de semana en la plenaria, pues que no anden sacando los trapitos al sol, que se peleen adentro, ¿verdad? Pero que no estén peleándose y que nos demos cuenta los ciudadanos y que los medios de comunicación y la oposición, etcétera, como si eso resolviera el problema. Un problema que ya ha sido sistemático en el gobierno de Campeche, Carlos, porque pues recordamos perfecto a los policías que estaban pidiendo mejores condiciones laborales, que se fue a la Secretaría de Seguridad Pública y que recibieron a cambio, los amedrentaron, algunos los corrieron, los acosaron, etcétera. Lo mismo con el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, que bueno, defendía la autonomía universitaria. ¿Y qué pasó? Pues él asegura que le sembraron droga, lo metieron a la cárcel, lo dejaron libre, pero sigue el proceso. Y otros muchos compañeros de medios de comunicación, como Jorge Luis González o Telemar, o en tu caso, Carlos. Entonces, a ver, no es un caso aislado y ahí es donde se tiene que poner el punto de la preocupación de la censura, porque no tiene otra palabra con qué describirse lo que pasa en Campeche. Sí, la censura, pero además yo creo que aquí el tema de la ruptura dentro de Morena tiene que ver, Azucena, con una situación que está privando a nivel nacional en todos los estados gobernados por Morena. La corrupción, porque la corrupción que prevalece en el Congreso del Estado, que está aprobada con documentos internos del mismo Poder Legislativo, pues no se ha hecho absolutamente nada, no movieron en su momento al presidente de la Junta de Gobierno, Antonio Jiménez, por esa situación del manejo irregular y el saqueo del dinero del Poder Legislativo. Bien. No solamente es esta persecución, es la cuestión de la corrupción dentro de Morena, que eso es lo que habían dicho. Y acuérdate muy bien el presidente Andrés Manuel, el combate a ver, no te vayas, Carlos, déjame concluir al regresar, por favor. Gracias por permanecer en la línea, gracias a Carlos Martínez, periodista y conductor de La Barra Noticias en Campeche. Pues hablábamos de esta situación de persecución, intimidación, censura por parte de la gobernadora morenista, Laida Sansores, contra varios sectores, porque bueno, esto del Congreso no es un caso aislado, ya lo decíamos, intimidaron a los policías de Campeche que tuvieron una manifestación, al ex rector de la Universidad de Campeche, a políticos, a periodistas, y bueno, pues ahora el tema se centra en el Congreso, que se divide, que rompe Morena al interior también por la presión de la gobernadora. Carlos, y me decías, bueno, pues nada tiene que ver con lo que se dijo durante tanto tiempo de boca de López Obrador y de sus seguidores. Así es, y de la misma presidenta de la República que han insistido en el combate a la corrupción. Aquí en el Congreso, te decía, se han dado hechos probados de corrupción
y ni la gobernadora, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni las instancias que se encargan de auditar al Congreso del Estado hicieron nada. Lo dejaron así, lo encubrieron a Antonio Jiménez. Este señor fue tomando más poder, más fuerza. Primero se opone al tema del endeudamiento en diciembre, luego la aprueba, luego pierde la mesa directiva y bueno, siguen ellos encubriéndose y hoy inmersos en una lucha interna, divididos. Sí. Y claro, todo esto también tiene que ver, Azucena, con el tema de la sucesión gubernamental para el 2027. Claro. Tiene mucho que ver, porque fíjate que los morenistas aquí en Campeche, parte del gabinete, está apoyando a uno de los aspirantes que es alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaros, y otra parte del gobierno, incluido también los diputados, están apoyando a la otra aspirante que es la secretaria de gobierno, Liz Hernández. Tiene mucho que ver con eso. Sí, claro. Pero no solamente es la persecución, no solamente te decía, es este tema de todo lo que hemos vivido los representantes de los medios de comunicación, que es parte de nuestro trabajo, sí, nos tenemos que defender, pero también está el que ahora hasta sus propios militantes tengan que estar en medio de esta situación de persecución, de que, pues bueno, se encubran con la misma cobija de la impunidad para no ir a la cárcel, para no ser investigados, ¿no? Oye, y ni martes del jaguar hubo, ¿no? ¿Qué pasó? No, lo suspendió sin dar más explicación, lo suspendió, no hubo ayer. Entonces, ya sabes, generó en redes sociales un sinfín de comentarios. A lo mejor le llegó alguna regañadita, ¿no? Ya ves que Monreal le dijo que pues que no se estuviera generando ruptura al interior de Morena, y ya traen bastante. A lo mejor le llegó una llamadita de atención. Sí, es lo más seguro, pero no salió a decir nada, no han publicado nada. Lo único que sí hizo es manifestarse en contra de que se le reinstale a los diputados el fuero. ¿Qué dijo, ¿Dónde lo dijo? Lo publicó en sus redes sociales la gobernadora, publicó que no estaba de acuerdo, que estaba en contra, que esto era un retroceso, y en el mismo sentido se manifestaron también 7 de los 13 alcaldes de aquí de Campeche. Quiero decirte que esos 7 pues son de Morena y obviamente pues están en contra de que se haya reinstalado el fuero. Mira, este tema que se aprobó el lunes aquí en Campeche para reinstalarle el fuero a los diputados, pues bueno, lo proponen los diputados de Morena, se aprueba por la mayoría en una sesión reservada, no pueden decir en qué sentido votaron, pero ya se aprobó. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tiene que pasar por los ayuntamientos. La mayoría tiene que aprobarlo. O sea, todavía pero todo no es parece un indicar hecho. que no va a pasar. ¿Y cuánto se van a tardar, ¿Cuándo sabríamos? Esto debe de ser en el transcurso de este mes. Además, hay que mencionarlo también. La gobernadora tiene la facultad de vetar esa iniciativa. No, pues con razón Así que andan lo más escondidos. seguro es que no va a pasar. Claro. Con razón no encontramos a nadie. Se sienten totalmente vulnerables, ¿no? Ante pues el poder de la gobernadora Sansores. Bueno, atentos, Carlos, a lo que siga pasando y pues también seguimos investigando a ver dónde están los legisladores, qué va a pasar, qué van a hacer y cómo se va a proceder respecto a esto que pues, ¿cómo le llamamos? ¿Censura? ¿O qué otra palabra encuentras? Fíjate, es que esto está también bien interesante, Azucena, porque es para replay. Fíjate, el Congreso del Estado en la legislatura pasada, en el segundo año de Antonio Jiménez, de su primer periodo de 3, aprueban estas sesiones reservadas. Estas sesiones reservadas impiden, y hasta aplican sanciones a los diputados en caso de que ellos publiquen o den a conocer cuál fue el resultado de la votación de determinadas iniciativas, como por ejemplo, aquí metieron la despenalización del aborto y lo hicieron en la madrugada y lo hicieron en una sesión reservada y nadie sabe cómo votaron, pero la aprobaron. Y lo mismo hicieron con la reinstalación del fuero. No pueden hablar, no pueden decir nada y bueno, tienen cerrado el Congreso del Estado al pueblo de Campeche. La Casa del Pueblo, la voz del pueblo está cerrada para los campechanos porque no podemos saber en qué sentido votaron los diputados para reinstalarse el fuero. Imagínate nada más. Carlos Martínez, atentos y muchas gracias. Claro que sí, Azucena. Buen día y buen día a tus radioescuchas. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la intimidación en Campeche a varios sectores, insisto. No es un caso aislado por parte de la gobernadora Laida Sansores,